Una es la manera de entender la forma en que hoy se vive la espiritualidad. Se habla de la religiosidad del yo. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Nuestro texto de este día es Marcos 10, 32 al 45 y Daniel 9, 24 al 26. Es la meditación 127 y corresponde al lunes 29 de junio. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestra meditación de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Espero hayan tenido un domingo muy bendecido, tanto en lo que corresponde a la palabra de nuestro Señor, nuestro tiempo de formación también, de entrenamiento, de capacitación y de compañerismo y de también adoración comunitaria. No dejemos de orar, de interceder y de aportar de una manera generosa por las personas damnificadas en Venezuela. Terrible, terrible terremoto que vivieron. La necesidad es realmente enorme. Cada granito de arena aporta para la bendición de los necesitados. Pero sigamos con nuestra lectura y hoy vamos a el paralelo que se encuentra en Marcos. Y dice así, ya conocemos la historia, pero veamos lo que dice Marcos. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos le contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentados en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Como pueden ver, estos 3 evangelios recogen la misma historia, lo cual quiere decir que estaba bien arraigada en la memoria de los discípulos y era una historia importante en cuanto a lo que enseña y nos dice.
Ya hemos conocido la historia porque la hemos leído las últimas anteriores dos meditaciones, así que podemos avanzar para tratar de ir encontrando su significado y su enseñanza para nosotros, lectores muy lejanos en el tiempo, en la cultura, pero muy cercanos en el corazón. Hace algunos años conocí un libro de uno de los llamados gurús de la administración que incluía un capítulo que me llamó profundamente la atención. El autor hablaba de la importancia de tener una marca personal en una sociedad como la nuestra. El capítulo se llamaba Yo S.A. o Tú S.A. No recuerdo bien, creo que era Yo S.A. Donde en general las personas viven preocupadas en el mundo de hoy por el prestigio de una marca. Y esto no deja de tener mucha razón. Una de las fuerzas que mueven a las personas para ser consumidores es una marca. Por ejemplo, una buena marca de ropa. Dentro de tu capacidad de adquisición, buscarás la mejor posible. Una buena marca de alimentos, una buena marca de calzado, una buena marca de autos. Su tesis era que en el mundo actual, la marca es el yo que tú construyes, tu marca. Es tu identidad personal. La identidad que te distingue y te coloca en medio de una competencia feroz. Según él, en un mundo de tanta competencia y en donde las personas buscan ser más que empleados, ser independientes, van a sobrevivir aquellos que logren diferenciarse, que sepan señalar sus fortalezas y presentarse como únicos en su campo de actuación. ¿Por qué mencionamos esto? Porque sin duda que en el mundo que vivimos tú y yo el día de hoy, el individuo ha cobrado una importancia mucho mayor, aunque desde la época moderna ha venido creciendo el interés por el sujeto, el individuo, la persona en lo singular. Siempre ha estado presente el interés personal en la historia humana. Por ejemplo, las aspiraciones en muchas culturas antiguas de ser virtuosos y de distinguirnos de los demás. Pero en el mundo de hoy cada día se centra más el interés en el bienestar individual. Que tú seas exitoso, seas el número uno, seas el ganador, que prosperes, que trasciendas, dejes un legado, dejes una marca. También hay, sin embargo, fuerzas, como en toda época, que tratan de movernos hacia un pensamiento más de cooperación, no de individuo. Y así como solemos dividir, veíamos hace algunos días, la sociedad entre derechas e izquierdas, también podemos separar dos grandes bloques o dos grandes bolsas, aquellos que se identifican con una postura individualista y aquellos que buscan más bien el bienestar de la comunidad. A la luz de este marco, vale la pena regresar al pasaje de Marcos. Allí encontramos un grupo. Jesús se relaciona con 12 discípulos. Esto ya es interesante. Todo el Evangelio nos dan cuenta de que Jesús trabajaba con grupos de personas. Allí encontramos a un líder y es Jesús. Y dentro de sus seguidores había diferentes círculos, unos más cercanos y otros menos. Dentro del primer círculo había 3 o 4 discípulos, los de su absoluta confianza. Luego, los evangelios señalan con claridad que había 12 más, con quienes compartió una buena parte de su ministerio. Y después un grupo más amplio, que algunos identifican con los 70 en el aposento alto. Y finalmente,
una gran cantidad de gente que durante los años de su ministerio lo iban siguiendo. En teoría, no esperaría que los más cercanos deberían de reflejar mejor lo que Jesús enseñó una y otra vez. Sin embargo, amados hermanos, queridas hermanas, el ser humano es el ser humano. Y en ese pasaje aparece otra vez ese gusanito que todos llevamos dentro. El deseo de sobresalir, el deseo de brillar y de colocarnos por encima de los demás. Por ahí hemos escuchado decir que todos los mexicanos llevamos dentro un priista oculto. Claro que si tú eres joven, no vas a entender muy bien de qué se trata esto de ser un priista oculto. También se suele decir que todo varón lleva en el fondo de su ser un machista oculto. O podríamos decir que en el ámbito religioso, todo seguidor de Jesús lleva en el fondo de su corazón a un fariseo oculto. Pero más allá de estas expresiones que pueden ser acertadas o equívocas, erróneas, y hemos visto esta escena en otros evangelios. Así que no tenemos que insistir mucho en lo que la historia cuenta, pero sí conviene notar cómo Jesús insiste en la importancia del servicio y cómo los evangelios colocan esta historia inmediatamente después de que Jesús anuncia su muerte. Hay, por supuesto, un espacio legítimo para que cada individuo busque y encuentre su propio desarrollo, su plenitud. Pero seguir a Jesús también nos cambia el chip y nos pone el mundo al revés, o nos pone el mundo en el lugar correcto, porque la sociedad vive al revés. Jesús no puede perder de vista que la comunidad importa. Por eso formó un grupo de discípulos, que el otro importa. Por eso bendijo a la mujer samaritana, a la mujer cananita, al samaritano, al enfermo. El otro importa. La humanidad importa. No está Jesús centrado en sí mismo, en su propio bienestar, sino en de aquellos que les han sido dados, dice Jesús, para que ninguno se pierda. No está lejos la idea, cada vez más repetida en los análisis del mundo en que vivimos hoy, de que nuestra sociedad está muy cerca de una situación muy profundamente difícil de sobrellevar si no pensamos en el bienestar de los demás. Si los judíos destruyen a los palestinos, más tarde que temprano, los pocos que queden buscarán cómo vengarse. Si los rusos acaban con los ucranianos, más temprano que tarde, ellos buscarán cómo vengarse. Y ya somos testigos de cómo en tantos siglos de historia, conflictos tan añejos no se resuelven. Necesitamos la perspectiva del reino de Dios. No hablo aquí solamente del futuro de la humanidad en el aspecto espiritual, incluso en la posibilidad misma de la vida de la humanidad. Ya tenemos hoy fuerza militar suficiente para acabar con la vida sobre la tierra. Pero la intención de esta meditación es leer el texto de Marcos, esta historia de la aspiración de los discípulos por sobresalir con los ojos de hoy. Y hoy cuando revisamos la sociedad, entendemos que en nuestra cultura la espiritualidad se ha convertido en un producto de consumo personal, como una especie de religión a la carta. Tengo una oferta y agarro un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y voy conformando lo que queda a mi gusto o a mi manera. Ya no respondemos a la fe que nos incomoda cuando leemos a Jesús.
Ya no buscamos una fe que realmente nos transforme desde el fondo de nuestro ser. Más bien seleccionamos fragmentos de creencias como si estuviéramos en un supermercado espiritual, eligiendo aquello que nos dé un poco de paz mental, equilibrio personal, un poco de budismo, un poco de religiones prehispánicas, un poquito de libros de autoayuda, un poquito de filosofía griega, un poquito de filosofía grecolatina, y podíamos seguir armando nuestros jóvenes, que un poquito por la meditación, que por un tipo de alimentación, que por el animalismo, que por el ecologismo, y cada quien como que va conformando a su gusto su plato de religión. Como que viviéramos en un supermercado espiritual. ¿Buscando qué? Nuestra paz mental, tratando de validar nuestro estilo de vida o algo que nos haga sentir incluso mejor que otros, superiores. Cuando Santiago y Juan le piden a Jesús los mejores puestos, revelan que su corazón sigue dañado por ese deseo de estatus. Escuchan hablar a Jesús de dolor, lo escuchan hablar de la cruz, pero su mente está en otro lado. Procesa únicamente la posibilidad de obtener ventaja personal. Cuando leemos este pasaje en nuestro tiempo presente, descubrimos que también hoy hay un gran peligro: usar la espiritualidad, la religión, como un analgésico del ego, de el yo, un mecanismo que nos vuelva sordos a nuestra propia realidad y a la realidad de los demás. Por eso la propuesta de Jesús es poner en el centro de nuestro corazón y de nuestra fe el servicio al otro. No es solamente un mandato de corte religioso, es una forma de vivir. Es un llamado profundamente subversivo, pero también sanador, porque nos ayuda a romper la jaula de nuestro individualismo y nos recuerda que la verdadera grandeza no es construir una marca, un SA, sino una vida entregada al servicio del reino, al prójimo, al necesitado. Ya en Daniel el profeta hablaba de un gran líder, pero acrisolado en el sufrimiento. Dice el verso 24 al 26. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para tener justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 70 y 2 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Ungido es el significado de el Cristo. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido, el Cristo, sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria se acabará. Está decretada desde ese momento hasta el fin. Bueno, déjenme compartirles finalmente para este lunes de inicio de semana una frase de un gran teólogo evangélico llamado Jonathan Edwards, quien dijo, fíjense, lo dejamos en su corazón: nada pone a una persona tan fuera del alcance del diablo como la humildad. El que se humilla será exaltado. Quien que quiera ser el primero será el servidor. No se trata de mi yo, se trata del servicio.
Que tengan una semana muy bendecida, pues ya mañana el siguiente partido, el martes, y estamos todos con mucho ánimo, pero también con mucha preocupación. Creo, parece ser que, no estoy seguro si se confirmó, que vamos al partido contra Ecuador. A ver, esperemos que tengamos un día miércoles cuando nos conectemos felices de la vida. Les mando un abrazo muy cariñoso.